Para los experimentos determinísticos también necesitamos aplicar lo que es el análisis combinatorio. El análisis combinatorio, como ustedes han visto, básicamente nos determina la cantidad de formas de ordenamiento en una cierta cantidad de opciones disponibles, ¿no? Entonces ahí tenemos primero los arreglos. Los arreglos nos dicen de cuántas maneras podemos ordenar m elementos de un total de n elementos. Es decir, si dispongo de 10 números, ¿de cuántas maneras puedo crear números que tengan 5 dígitos? O si disponemos de un total de 27 letras, ¿de cuántas maneras podemos formar palabras con 5 letras? Entonces, esto es igual al factorial de n entre n menos m factorial. Este es un arreglo sin repetición. El arreglo con repetición de m tomados de n es que podemos tomar en cuenta el elemento, la misma cantidad de opciones. Es decir, si tengo un número que está formado por 5 dígitos de 8, puedo tomar el mismo dígito en las 5 posiciones. Entonces, eso básicamente es n elevado a la m. Luego tenemos las permutaciones. En las permutaciones, la diferencia con los arreglos es que ya no tomamos un parcial, tomamos el total de elementos. Entonces, la permutación de n elementos es n factorial. Un caso especial de la permutación de n elementos es la permutación circular, donde la permutación circular de n elementos corresponde a n menos 1 factorial, porque en un ordenamiento circular 1 siempre se mantiene fijo. Las permutaciones también se pueden dar con repetición. Con repetición, la permutación de n elementos, donde se repiten n1, n2 hasta n sub k, es el factorial de n entre el factorial de n1 por el factorial de n2 hasta el factorial de n sub k. Y después tenemos las combinaciones. En las combinaciones no interesa el orden, y la combinación de n tomados de r es n tomados de r en número combinatorio, o lo que equivale a decir n factorial entre n menos r factorial por r factorial. También la combinación se puede dar con repetición. Esta es sin repetición y tenemos con repetición. En la combinación con repetición de n tomados de r es n más r menos 1 tomados de r. Entonces, en el análisis combinatorio podemos hallar la cantidad de veces en las que se puede dar el evento. No quiere decir ello que estamos hallando el evento en sí mismo, sino estamos diciendo cuántos números puedo formar de 5 dígitos de los 9 que tenemos. Pero nunca estamos diciendo que puedo hallar el número 1235, por ejemplo, de ese número específicamente. Entonces, inicialmente la probabilidad va a venir orientada a hallar probabilidades de eventos en los que podemos determinar la cantidad en la que se pueden dar. Bien, hagamos ahora un ejemplo. Nos dicen que se tiene específicamente 2 dados. Y los 2 dados se lanzan. Nos piden la probabilidad de que en el inciso A
el lanzamiento de los dos dados de una suma igual a 5. En el inciso B, cuando se lancen los dos dados de una suma múltiplo de 3. Entonces, en el lanzamiento de dos dados, si analizamos el espacio muestral, sabemos que existen 6 caras. Y obviamente puede salir 1, 1, 2, 2, 3, 3, o perdón, aquí sería 2, 2, 3, 3, aquí sería 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 1 con 6, 2 con 1, 2 con 2, 2 con 3, 6 con 1, 6 con 2, hasta 6 con 6. Ese sería nuestro espacio muestral. Pero en el espacio muestral lo que sucede es que hay elementos que se repiten, ¿no? Porque cuando lancemos los dos dados, el que nos dé 1, 2 o el que nos dé 2, 1 es idéntico. Entonces, estos simétricos no van a ser parte del espacio muestral, por lo tanto vamos a tener solamente esos. Entonces, el número de elementos del espacio muestral son, aquí tenemos 6, luego vamos a tener 5, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Luego vamos a tener 4. Luego vamos a tener 3, 2 y 1. Lo que nos dice que vamos a tener 21 opciones. De esas 21 opciones, en el inciso A nos dice que la suma sea 5. Es decir, mi evento o suceso A es que la suma sea 5. ¿De cuántas opciones se puede dar este evento o suceso? Que la suma sea 5. Por ejemplo, cuando me sale el 1 con el 4. O cuando me sale el 2 con el 3. En esas dos únicas opciones nos va a salir una suma igual a 5. Por lo tanto, el cardinal de este conjunto es 2. La probabilidad del evento A, entonces, es 2 21avos. Bueno, en el inciso B, que se obtenga una suma múltiplo de 3. Entonces, estamos hablando ahí de que el evento B es cuando la suma sea múltiplo de 3. Y si analizamos con detalle, eso quiere decir el mismo 3, el 6, el 9 y el 12. Esos son múltiplos de 3. ¿Cuándo me va a salir un 3? Cuando me salga 1, 2. Ahí la suma es 3. ¿Hay otra opción en la que salga 3? No hay. 6. Ahí tengo varias opciones. Puede salir 3, 3. Puede salir 1, 5. Puede salir 2 con 4. Ahí en esas opciones tengo que me sale la suma 6. ¿Cuándo me va a salir 9? ¿Cuándo va a salir 9? Cuando tengamos, por ejemplo, un 3 con el 6. Esa es la única, porque ya no puedo tener, porque el máximo valor de una cara es 6, ¿no? No puedo subir a más. ¿Y cuándo me va a salir 12? La única opción es 6, 6. Entonces, ¿cuántas veces
el cardinal de este conjunto va a ser 3, 6. Por lo tanto, la probabilidad del evento B es 6 veintiunavos. Podemos simplificar. Tercera 2, tercera 7. Es decir, la probabilidad de que al lanzar dos dados el resultado sea un múltiplo de 3 es 2 séptimos. Entonces, como vemos, hay que determinar bien. Y aquí justamente nos hemos olvidado de una opción. La otra opción en la que puede dar 9 es cuando en una carga salga 4 y en la otra 5. Entonces eso cambia a 7 y obviamente esto cambia a 7 veintiunavos. Séptima 1, séptima 3, un tercio. Entonces, como vemos, la determinación de la cantidad de veces en la que se da un evento es muy importante y hay que tomar en cuenta todas las posibles opciones, ¿no? Esta no estaba tomada en cuenta y la hemos añadido. Bien, veamos ahora otro ejemplo. Este ejemplo es un poco más largo. Nos dice, en una ciudad se publican 3 diarios. Los diarios A, B y C. Suponga que el 60% de las familias de la ciudad lee A. 60% lee A. El 40% lee B. El 30% lee C. Supongamos también que el 20% de las familias lee A y B. El 10% lee A y C. El 20% lee B y C. Y finalmente el 5% lee A, B y C. Nos dice, ¿qué porcentaje de las familias lee por lo menos uno de los 3 diarios? Lee por lo menos uno de los 3 diarios. El inciso B nos dice qué porcentaje de las familias lee exactamente, ¿sí? ¿Qué porcentaje de las familias lee exactamente uno de los 3 diarios? Entonces, notemos ahí que hay una consideración en el término literario. Bueno, nos dice en el primer inciso, lee por lo menos uno. Eso quiere decir que puede leer el diario A. Como dice por lo menos, puede leer A y B o puede leer C, los 3. Y en el otro lee exactamente uno de los 3 diarios. Entonces, esto está asociado a la parte de conjuntos. Si graficamos A, B, C, un diagrama de Ben Euler, ¿no? Estos son los que leen A, los que leen B, los que leen C. Ahora, en cardinales de conjuntos, usualmente es mucho más práctico simbolizar cada región con una cardinalidad, ¿no? Entonces, X representa los que leen solo A, Y, A y B, pero no C, Z, solo B, ¿no? Entonces, 60% lee A. Eso quiere decir que X más Y más U más B, ellos representan el 60%. 40% lee B, Y más Z más B más B doble es 40%. 30% lee C, U más B más B doble más T, 30%. 20% A y B, Y más B, 20%. 10% A y C,
U más B, 10%. 20% B y C. B más B doble, 20%. Y 5% los tres periódicos, es decir, B vale 5%. En consecuencia, si reemplazamos, como B vale 5, B doble es 15%. U es 5%. Y es 15%. Hasta ahí ya estamos con las tres primeras. U, B, B doble. 10, 25. Entonces T va a ser 5%, ¿no? Para que sea 30. Aquí tenemos ya Y, B y B doble. Y, B, B doble. 15 más 15, 30, 35. Por lo tanto, Z, 5%. Y, U y B. Y, U y B. 15 más 10, 25. Entonces, X es el 35%, que sumado al 25 nos da 60. Ahora sí, iremos con el inciso C, con el inciso B, que es mucho más rápido. El porcentaje que leen exactamente uno de los tres. Entonces, la probabilidad del evento B corresponde a los que leen uno de los tres, solo X, los que leen solo A, Z, los que leen solo B, y T, los que leen solo C. Entonces, la probabilidad del evento B es X más Z más T. X más Z más T. 35 más 10, 45%, o lo que equivale a 0.45. Es decir, la probabilidad de que lean uno de los tres periódicos es el 45%. Vayamos al inciso A ahora. Por lo menos uno de los tres. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden leer uno, o que pueden leer dos, o que pueden leer tres. Entonces, es la probabilidad de la unión de los tres conjuntos. A, unión B, unión C. Leen al menos uno de los tres. Al menos uno, pueden leer dos, pueden leer tres. Ahora, se supone que todo conjunto tiene un universo. Y el universo está dado por todos los pobladores de esa ciudad. Y no todos van a leer un periódico. En consecuencia, hay algunos que no leen ninguno de los tres periódicos, que van a estar aquí afuera. Eso va a ser el complemento. Entonces, sumemos. 35 más 10, 45. 60. 60 más 25, 85, más 10, 95. Entonces, esto es 95%, o lo que equivale a 0,95. Entonces, hay una probabilidad del 5% que no leen ninguno de los tres periódicos.